Queremos compartir con ustedes la palabra de Dios en estos momentos, en esta mañana. El mensaje de esta mañana se llama No menosprecie lo que Dios le ha dado. Dios nos ha dado muchas cosas y todas son para un propósito y un uso. En estos momentos que tenemos, vamos a compartir con ustedes cómo Dios, que ha hecho todas las cosas, ya que las cosas que Dios hace, siempre las hace con un fin y con un propósito. Nunca hace las cosas ahí se va y nunca hace las cosas nomás por hacerlas. Todas tienen un propósito y un fin en esta vida. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 10 al versículo 17. Dice la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 4, versículo 10 al 17, lo siguiente. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás de tu mano es esta vara con la cual harás las señales. En esta mañana quiero compartir con ustedes 5 cosas muy sencillas y prácticas para su vida espiritual y para su necesidad que tiene. Dios, como le dije hace un momento, Dios nos ha dado muchas cosas. Vamos a hablar solamente 5 de ellas. La primera cosa que Dios nos ha dado es el oído. Nos ha dado el oído para oír. ¿Pero para oír qué? Para oír su palabra, para oír su mensaje. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 13, versículo 9, dice: el que tiene oído para oír, oiga. Asimismo, nos dice la palabra de Dios en Éxodo 2:24. Éxodo 2:24 nos dice de la siguiente manera. Éxodo 2:24 dice la palabra de Dios. Dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El propósito por el cual Dios nos dio el oído es para oír su palabra y su mensaje. Si no oímos, no tendremos fe. La Biblia dice en Romanos 10:17 lo siguiente. Romanos 10:17 dice la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice la palabra de Dios. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que utilizar nuestro oído. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos habló acerca de oído e hizo énfasis en oír, va más allá que solamente escuchar. Estamos hablando de detenernos y oír con atención lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, si nosotros queremos tener fe, necesitamos oír.
Dice la palabra de Dios una vez más el versículo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no oímos, no tendremos conocimiento. ¿Y qué sucederá si no tenemos conocimiento? La Biblia nos habla, hermanos, también en el libro de Oseas acerca de este hecho, de lo que si nosotros simplemente no oímos la palabra de Dios, no tendremos conocimiento, no tendremos fe. Dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me he olvidado de tus hijos. Entonces, hermanos, si no oímos, si no prestamos atención a la palabra de Dios, no tendremos fe y no tendremos conocimiento. Y sin conocimiento seremos, dice la Biblia, destruidos. Número 2, otra cosa que Dios nos ha dado los ojos. Los ojos para ver las necesidades de las personas. Y lo vemos de dos maneras. Vemos en un sentido singular y en un sentido plural. En un sentido singular vemos la historia de aquel hombre que descendía de Jericó. Allá en el libro de Lucas capítulo 10, dice la palabra de Dios, en Lucas capítulo 10, versículo 30, dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 30, dice, respondió Jesús, dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y dice la palabra, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Estos tres personajes, estos tres hombres, vieron la misma necesidad, vieron al mismo hombre que tenía necesidad de ser ayudado. Pero solamente uno se detuvo y brindó la ayuda que ese hombre necesitaba. Dios nos ha dado los ojos para ver y ver la necesidad singular, ver la necesidad de cada individuo, de cada persona que necesita nuestra ayuda. Habrá muchos que pueden ayudar, pero no todos quieren ayudar. Otra cosa que vemos también, que Dios nos ha dado los ojos para ver pluralmente. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 36. Mateo, capítulo 9, versículo 36. Dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 9, versículo 36. Vamos a leer desde el 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, aquí vemos, hermanos, de una manera plural, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Como podemos ver, Dios no solamente habla en un sentido de la necesidad singular, sino de la necesidad plural, la necesidad de todo el mundo. Muchas veces nosotros hacemos énfasis en la gente que tenemos alrededor y nos olvidamos de la gente que no alcanza a ver nuestra vista, de la gente que no alcanza a escuchar nuestros oídos. Pero la realidad es que nuestro Señor Jesucristo no solamente pensó en una persona o en unas cuantas personas, Él pensó en todo el mundo. Él pensó en las multitudes, en las grandes masas. El lugar donde nosotros estamos como misioneros acaba de llegar a más de 1.400 millones de habitantes. Como puede ver, hay una necesidad increíble de llevar el evangelio. Los retos son muchos,
pero Dios, con su gracia, nos dará la capacidad para poder llevarlos a cabo y para poder llevar lo más importante, que es el Evangelio. Entonces, ya vimos que Dios nos dio el oído para oír su palabra, su mensaje. Dios nos ha dado los ojos para ver la necesidad de las personas, singularmente, persona por persona, y la necesidad pluralmente, hablando de las multitudes, de las grandes masas a nivel mundial. Número 3. Otra cosa que vemos es Dios nos ha dado la boca. Nos ha dado la boca para hablar de Él y para hablar con Él. Si hay algo que necesitamos en ese tiempo, es hablar con Él. Nuestro Señor Jesucristo hablaba con Él. Elías hablaba con Él. Moisés hablaba con Él. David hablaba con Él. Daniel hablaba con Él. Y si estos hombres que Dios usó de una manera grande nos muestran la necesidad de hablar con Dios, ¿cómo en el mundo nosotros vamos a descuidar la oportunidad que Dios nos concede de hablar con Él y de recibir lo que Él tiene para nuestras vidas? Tenemos que hablar con Él, no solamente en los malos momentos, sino también en los buenos momentos. La Biblia nos dice en el libro de Job, capítulo 2, libro de Job, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Dice la palabra de Dios en Job, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job había entendido que tanto en la abundancia como en la escasez teníamos que ser agradecidos con Dios. ¿Cuántas veces nosotros solamente hablamos con Dios cuando tenemos necesidad? Y no estoy diciendo que no es bueno que lo busquemos a Dios cuando tengamos necesidad, pero también cuando estemos en abundancia, cuando Dios nos ha bendecido de tal manera en que podemos verlo y palparlo, levantar nuestros ojos y hablar a nuestro Dios diciéndole: Señor, gracias. Gracias por lo que nos has dado, Señor. Pero también en la necesidad o también en situaciones difíciles en nuestras vidas, también poder decirle gracias. La Biblia dice: dad gracias a Dios en todo. También debemos de dar gracias, hermanos, en la gran necesidad. La Biblia nos habla acerca de uno de los grandes reyes de la Biblia. Allá en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 20. Segundo de Reyes, capítulo 20, nos habla acerca de este personaje. La Biblia nos dice en Segundo de Reyes, capítulo 20. Dice la palabra de Dios en Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Dice, Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 5. Dice: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Mire lo que dice: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Dios escuchó a este hombre que abrió sus labios para pedirle a aquel que era el único que podía ayudarle, aquel que podía darle lo que nadie más podía darle, y era la salud. Cada uno de nosotros tenemos necesidades, y la necesidad más grande que cada ser humano necesita o tiene es la necesidad de ser salvo. La necesidad de pedirle al Señor que le dé la salvación que tanto necesita el hombre.
Otra de las cosas que vemos, número 4, Dios nos ha dado las manos. Dios nos ha dado las manos para ser agradecidos y darle de lo mucho que nos ha dado. Dice la palabra de Dios en segunda de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 14 dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi Padre para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y luego dice: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Dios nos ha dado las manos para ser agradecidos y darle de lo mucho que nos ha dado. ¿Cuántas personas hemos perdido la oportunidad de poner en práctica esto que el Señor nos enseña, de darle de lo mucho que Él nos ha dado? Pero hermanos, no solamente Dios nos ha dado las manos para darle, sino también nos ha dado seguridad al estar en sus manos. La Biblia nos dice en el libro de Juan, capítulo 10, nos dice lo siguiente. Juan capítulo 10, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, que en sus manos estamos más que seguros. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y luego dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En las manos de Dios, cuando una persona recibe a Cristo en su corazón y le pide la salvación, la Biblia nos dice que Él nos pone en sus manos, en las manos de Dios, y Él nos ofrece la seguridad que nadie más puede ofrecer. Por eso es que es tan importante que usted, que me escucha y que no tiene a Cristo en su corazón, es necesario y menester que lo reciba. La Biblia dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas ocasiones hemos escuchado acerca de personas que dicen: todos tenemos a Cristo en el corazón. La Biblia dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si está a la puerta es porque quiere entrar. Está llamando y quiere entrar a cada corazón y a cada persona que le reciba. Si usted está escuchando mi voz en estos momentos, reciba a Cristo en su corazón. Y si usted ya lo ha recibido, la última cosa que quiero enseñarles es: Dios nos dio los pies para venir a la iglesia y para llevar el evangelio. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 15. Dice la palabra de Dios, dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Si usted me está escuchando y no ha recibido a Cristo, Cristo está llamando a la puerta de su corazón y quiere entrar. Si usted ya recibió a Cristo, Cristo quiere que levante sus ojos y mire la necesidad plural y singular que hay en el mundo de llevar el evangelio, no solamente a su área, sino en todo el mundo. Dios le bendiga y gracias por su amable atención. Amén. Gracias, hermano Juan. Qué bendición es escuchar ese mensaje que nos ha traído esta mañana aquí en la radio, ¿verdad? Es una bendición.
poder escuchar hombres que trabajan para el Señor y tienen carga y tienen visión de las almas perdidas, de lo que Dios quiere hacer y cómo Dios nos quiere usar, ¿verdad? Yo creo que cada cristiano siempre debe de estar entregado al Señor y darle una oportunidad al Señor de trabajar a través de Él. Yo recuerdo ahí los tiempos cuando nacimos de nuevo, ahí en Cristo. Recuerdo vez tras vez, todos los días,